Bien, seguimos en Hora Libre, vamos hasta las 9 de la mañana y llegó la hora de repasar algunos temas de la economía. Nos acompaña Rodrigo Ercolani, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Matanza, posgrado en Quilmes, en Avellaneda, en Brown, y es miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Nacional de Avellaneda, y siempre nos acercan, digamos, una mirada para entender dónde está, por dónde anda el tema económico. Rodrigo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Romero, estoy aquí en Radio Z. Pues te escucho un poco bajo. No sé, a ver. Yo no escucho, no sé qué estará pasando ahí en los estudios centrales, pero tal vez sea un problema mío, eh, de lo que es mi sistema de audio de la compu, pero no alcanzo a escuchar en estos momentos a Rodrigo Ercolani, que nos va a estar acompañando, repasando el último. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿cómo Ahí estás? va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo profe? estás, Rodrigo? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, pues es Bueno, que recibí el último informe, ¿no? De la sí. universidad y me encontré números rojos, lo cual me preocupó. Sí, sí, sí. A Querría que ver, nos esta vez cuentes y hasta qué sacamos punto el está informe. bien preocuparnos, ¿no? Sí, sí. Mira, sacamos el informe de lo que son los ingresos y gastos del Estado. Que principalmente la característica es que cayeron, o sea, haciendo un análisis, quitando la inflación del medio, ¿no? En términos reales, cayeron tanto los ingresos como los gastos primer trimestre del año, ¿no? Esto en el marco de cumplir la meta fiscal con el fondo, ¿no? Nosotros tenemos con el fondo una meta de no podemos gastar más de lo que recaudamos en tanta cantidad. A ver, así en números generales, el primer trimestre el Estado Nacional recaudó 5 billones de pesos y gastó 5,7 billones de pesos. Eso lleva a que más o menos haya un déficit de 700.000 millones de pesos, siendo que en el acuerdo estaba permitido hasta aproximadamente 4.000 billones de pesos. O sea, estamos un poco pasados. Ujú. Esto en un contexto donde todavía se está discutiendo, ¿no? Si se va a mantener esta cifra con el acuerdo del fondo o si eso va a cambiar. Eso está por verse. El fondo todavía no. Rodrigo, perdón, que te Sí, interrumpo, pero estaba pensando que en estos días se estuvo hablando mucho de la posibilidad de hacer un nuevo acuerdo con el fondo, de otras reglas, sobre todo a partir del tema de la sequía, ¿no? Una claro. sequía muy importante. ¿Habrá influido ese tema de la sequía en la recaudación y eso habrá provocado que no se llegue a la meta? ¿Cómo ven eso? Sí, sí, ni hablar, fundamental. O sea, a ver, los dos principales rubros de caída de recaudación son, primero y muy arriba, el tema de las retenciones en las exportaciones, que cayó más o menos un 70% en términos reales. Y por otro lado, lo que cayó mucho también son las retenciones a las importaciones, porque también hay una política de control de importaciones, lo cual también bajó la recaudación de eso. Teniendo en cuenta lo que son retenciones a exportaciones y a importaciones, ahí se explican 7 de cada 10 pesos que dejamos de recaudar respecto del año pasado. O sea, si no hubiese estado la sequía, si hubiésemos mantenido lo mismo que el año pasado en términos de exportaciones, de precios internacionales y todo, se hubiese cumplido la meta. Sin la sequía, hubiera entrado por retenciones el dinero necesario para cumplir la meta. Porque bueno, es esto que decís vos. A ver, la sequía ya sabemos que es gravísima en términos de los dólares que van a dejar de entrar en la economía. También es grave en términos de actividad, porque golpea a uno de los principales sectores de la economía argentina. Y por otro lado, impacta acá en lo que es la recaudación. O sea, el Estado está perdiendo muchos recursos de retenciones en las exportaciones, ¿no? Y claramente, en este caso, la caída del ingreso, de los ingresos del Estado, se explican por las retenciones, principalmente. Porque otros impuestos como el IVA aumentó en términos reales, los aportes y contribuciones patronales aumentaron en términos reales. La caída de recaudación está por retenciones, explicado totalmente por la sequía. Después, si querés, vemos en lo que es el otro lado, que son los gastos. Los gastos también cayeron en términos reales. Lo que tenemos un 6% de caída del gasto, o sea, descontando la inflación, cayó el gasto un 6%, lo cual se explica principalmente por una reducción de los gastos corrientes, son los gastos del día a día, ¿no? Sueldos del sector público, jubilaciones, política social, subsidios. Todo eso en conjunto se redujo un 8%, explicado principalmente
por la baja de los subsidios, ¿no? Subsidios energéticos, sobre todo los gastos en subsidios en este primer trimestre. Respecto al primer trimestre del año pasado, cayó en un 43% real. Tremendo. ¿Eso es Sí, que el sí. energético nada más, Rodrigo? No, ahí O en entran todos los general? subsidios. Entran todos los Todos los subsidios, pero subsidios. el rubro más grande es el energético, claramente. Y además estamos comparando también, el primer trimestre del año pasado fue justo cuando explotó la guerra en Ucrania, fue justo cuando volaron los precios de la energía. Bueno, eso después se fue acomodando un poco, pero bueno, ahora se ve un impacto grande en la caída de gasto, explicada principalmente por la baja en el gasto de subsidio. También como contrapartida en el gasto, lo que hay es un aumento importante del gasto de capital. Aumentó un 37, casi un 40% los gastos de capital, que esto es inversión pública, ¿no? Obra pública. Y ese ¿O qué aumento, decir que hubo más obra pública? sí, tal cual, un Es 40% raro en eso, ¿no? términos No es reales. raro, porque no sé cómo será la política del fondo al respecto, ¿no? Porque no le debe gustar que hagas obra pública, debe preferir que le dé la guita y no que hagas una nueva calle, una nueva ruta, un puente, Y no un sé. poco sí, incluso sí, uno escucha a los economistas liberales y hay algunos que dicen eliminar el gasto de capital, Sí, sí. lo cual es increíble. Y en este caso, sobre todo, este aumento de gasto se explica No, Milei principalmente, dijo directamente, yo elimino la obra pública. tal Lo cual, dijo taxativamente, dijo eso, elimino la obra pública. diciendo que no existe un capitalismo en el mundo que se desarrolle. Una economía para desarrollarse necesita infraestructura, una infraestructura principalmente en todos los países del mundo, desde el más capitalista de todos hasta cualquier país del mundo, es con impulso del Estado. Y acá nosotros tenemos un aumento del gasto de capital En Estados principalmente Unidos por... también, porque ellos hablan mucho de Estados Unidos, dicen que no. Estados Unidos también, el tema de la obra pública, eso fue importante. ¿Por qué no nos contás un poco de eso, Rodrigo? Y a ver, sí, históricamente, a ver, lo que fue el New Deal, el histórico en Estados Unidos, década del 30, crisis del 30, y todas las políticas keynesianas, ¿no? Como la idea en sí de una escuela económica de la cual se impulsó el gasto del Estado fuerte para la obra pública, principalmente. Si vamos hace 100 años, te podemos hablar de New Deal, que fue como Estados Unidos salió de la crisis del 30, y fue con un fuerte impulso del Estado. Después, lo que se conoce como la época de oro O del sea, Estados Unidos capitalismo. se hizo grande, se hizo potencia con un Estado presente, fuerte, invirtiendo. ¿Eso Sí, decís? muchísimo, muchísimo. Sí. Incluso los Estados Unidos. La época de oro del capitalismo en todo Occidente, en tanto Europa como Estados Unidos, es muchísima intervención del Estado, muchísimo gasto del Estado. Esto hasta la década del 80, hasta, sí, mediados de los 70, la época de oro, justamente las políticas keynesianas y de capitalismo en sí, el Cuando capitalismo empezó a productivo. perder competitividad Estados Unidos, empezó a decaer y todo, fue cuando vinieron las políticas liberales. Entonces, digamos, vieron Reagan y toda esa. Sí, pasa que ellos eso lo equilibran con geopolítica, con guerras, con otras Claro, cuestiones, claro, ¿no? invadiendo, afanando, todo lo que pueden, claro, está bien. Exactamente, en un país Está normal, mal, ¿va? en un, claro, en un país que no sea colonialista, como la mayoría, ¿no? Ujú. De golpe, las políticas de la década del 70, ya de más corte monetarista y liberal, desde ya que destruyeron los entramados productivos, y eso después tiene efecto en la economía real y en el día a día de la gente. Pero bueno, te quería aclarar esto de que el gasto de capital aumentó sobre todo por el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Que es una obra que en términos de infraestructura Argentina le resuelve un montón de problemas. Y eso si no lo impulsa el Estado, no lo va a impulsar nadie. O sea, si seguimos esperando que algún privado, una empresa privada, haga el gasoducto Néstor Kirchner, eso no va a suceder y así no vamos a tener las soluciones que Argentina necesita para explotar Vaca Muerta, para tener autoabastecimiento de gas, para poder exportar energía. Todo eso depende de la obra del gasoducto, que se aceleró fuerte, sobre todo desde que asumió Massa, que fue cuando se dieron todos los acuerdos y empezó a avanzar con fuerza. En este primer trimestre se destinó muchísima plata a esa obra y eso se está viendo en los gastos del Estado. Y es totalmente estratégico. Al fondo incluso le debería interesar, porque eso a Argentina le va a generar dólares para que el día de mañana, bueno, al fondo le sirve porque va a pagar deuda. A los argentinos en general nos sirve porque estamos desarrollando y diversificando nuestra ¿Y vos matriz. creés que el fondo atiende estas razones, estas cuestiones? Porque, bueno, efectivamente, vos decís que sí, se gastó, bueno, lo hace en contra del fondo, o hay un sector del fondo que dice, bueno, este planteo que hace vos, decís, la verdad que los muertos no pagan, decía Néstor, ¿no? Tal cual. Decía, No, a ver, cualquier economista con un poco de razonamiento entiende que la política del gasoducto se recupera a muy corto plazo, tiene beneficios por todos lados. En ese sentido, cualquier economista razonable, aún del fondo, te va a decir que está bien.
A ver, donde sí puso algunos peros del gasto el fondo, es desde ya en políticas como la moratoria previsional. Al fondo no le gustó para nada que Argentina impulse una medida para seguir sumando, dando jubilaciones a través de moratorias. En ese sentido, el fondo está en contra, desde ya el fondo más de la ¿Qué política es de el que tema de jubilaciones con moratorias y eso? Contanos un poquito, Rodrigo, porque hay, digamos, viste que hay toda una discusión, incluso en el mundo, ¿no? sí, En Francia, bueno, ni hablar, ¿no? Si abrís una tal noticia en cual. Francia, te quema la vista del fuego que hay en todos lados, oponiéndose a la suba de las jubilaciones. Pasó en Tal cual. Uruguay. Y acá hubo también un intento de reforma, ellos dicen las 14 toneladas de piedra, que yo, pero bueno, hubo, en realidad aprobaron un intento de reforma que lo que hacía era dejar afuera un montón de gente, ¿no? Digamos, Sí, a ver, acabando con las moratorias, por sí, dejar ejemplo. afuera y de financiar el sistema de previsional, sobre todo, fue la reforma de acá de 2017, que después, por suerte, se modificó. La reforma del 2017 lo que hacía era que las jubilaciones se pagan con el FGS, que el FGS es un stock, que es lo que le da sustento al sistema previsional. Eso no se puede El gastar en un fondo de gasto garantías corriente. sería, ¿no? Eso Claro, sería, fondo de claro. garantía. Gastar eso es gastarlo en un gasto corriente, es como que vos tus ahorros te los gastes en salir a comer o te los gastes en el día a día, en tener un ahorro o un tipo de gasto de fondo como el FGS, tiene que estar destinado a tenerlo como salvavidas o a tenerlo para inversiones de infraestructura, para inversiones importantes. Pero bueno, esto que me preguntabas de la moratoria es esto de permitir a aquellas personas que no llegan a los años de aporte iniciar un plan de pago y jubilarse, y mientras se jubila va pagando los aportes que le faltan para llegar a los años de aporte La derecha dice que es injusto eso. Sí, tal cual. Hay quienes piensan que es injusto, desde ya planteando que el que no aportó porque no trabajó, básicamente, ¿no? Claro. Se entiende, siendo que Argentina tiene una economía el 40%, o 30 por lo menos por ciento negro. Históricamente mucha gente trabaja negro, históricamente mucha gente hace tareas que no son reconocidas salarialmente, pero es trabajo igual y esa gente merece una jubilación. Igualmente es un problema del mundo, como decías, se ve en Francia ahora con los líos que tienen por su reforma, pero hay una cuestión ya estructural que se discute en términos previsionales, que es que cada vez es más la gente jubilada en relación a la gente que trabaja, por lo tanto, todos los sistemas previsionales del mundo les cuesta financiarse y encontrar la forma de que todos los jubilados sigan cobrando y que además cobren bien. Porque cada vez son menos la gente que trabaja activa. Uno iba a la década de 50, de 60, vos tenías 3 personas por cada jubilado, 3 trabajadores por cada jubilado. Hoy eso es... Y en todo el mundo, y en los países de Europa más todavía, son poblaciones más envejecidas. Entonces la cuestión es cómo haces para... ¿Qué Claro, haces? por aparte vos tenés, digamos, por un lado vivís más por los avances de la ciencia, ¿no? Sí, Por otro lado, bueno, hay más conciencia de los derechos. tal Y cual. por otro lado, nada, la tecnologización, la robotización, la inteligencia artificial y todo eso va a ir reemplazando laburo humano. Sí. Con lo Y cual hay que bajo la pensar en natalidad. eso, en realidad, va seriamente, no recortando, sino pensando cómo adaptamos eso, porque en realidad yo pensaba, si vos trabajás más años, o sea, podés, Sí, si en vez de jubilarte a los 60, te jubilás a los 65, estás 5 años más en el mercado de laburo, dejas menos posibilidad de que alguien entre a laburar. Con lo tal cual, cual. crece la Sí, desocupación en por realidad, un con el lado, mismo. resolvés por un lado, entre comillas, porque una Claro, persona tarda más en jubilarse, pero en realidad estás quitando un puesto de trabajo a una persona nueva. Después, otra cuestión que te decía, bajó mucho la tasa de natalidad. En general, las economías desarrolladas, cada vez nace menos gente en relación a las economías menos desarrolladas, ¿no? Entonces, eso también genera, se envejece la pirámide poblacional, y es eso. Pasamos a sociedades más envejecidas, donde hay un peso mayor de los jubilados en el total. Y claro, la discusión que es esta, digamos, ¿qué hacemos? La ley de la selva es dejar que se arreglen los mayores de edad, que vean cómo sobreviven, que los sostenga su familia, no sé. O ahí hay una política como sociedad desde el Estado de ver, bueno, a ver cómo le resolvemos a la población más longeva para que sigan teniendo una vida digna, ¿no? Con el esfuerzo de toda la sociedad. claro, claro. Eso está muy bien lo que planteas, Rodrigo. Yo pensaba, claro, hasta que salió la ley de inclusión jubilatoria, que eso fue después de lo de las AFJP, me imagino, ¿no? Por ahí. En Y ese la primera momento, moratoria, sí, la primera moratoria fue en 2008, fue después de la ah, CFJP, claro, que ahí fue la hubo, primera, se recuperó el control de la guita y ahí se pudo ampliar, ¿no? La tal cantidad de gente cual. que lo recibía. Hasta ahí, hasta ese momento, porque uno a veces
yo repaso cosas y pregunto y repregunto, Rodrigo, porque uno se va olvidando, ¿viste? Hasta ahí, el que no podía acceder, el que había trabajado en negro, porque no le habían hecho aportes o lo que fuera, la única manera de sobrevivir era que alguien digamos, tenías una pensión chiquita, no sé, 30 lucas, que yo, y después el resto, para morfar y comprarte un remedio, la caridad, ¿no? O sea, te Tal tenía que cual. sostener la familia, y si no, no sé, Y tenías que sí, ir a un comedor popular. Eso era lo que pasaba en Argentina hasta el 2008. Indudablemente pasaba eso. sin hablar. Hay muchos países del mundo donde esa sigue siendo la regla. De viejo te cuidan tus hijos porque no existe sistema. O los Ajá. sistemas son malísimos. O tienen muy poca gente. Y en Argentina pasó la CFJP, que era un esquema de individualismo total, donde vos aportabas para tu jubilación y lo que se terminó sucediendo, lo cual también impulsó que las CFJP se eliminen y se vuelva al régimen que tenemos hoy en día, eh, lo que pasaba era que las jubilaciones, los que habían aportado para sí mismos, se esperaba que terminen siendo malísimas en función de las crisis que habían ido, lo poco que se había podido capitalizar esos fondos, algunas cuestiones. O sea, en realidad encima era para ellos mismos, pero encima no le alcanzaba para nada. Era poca guita, eso. Iban a ser jubilaciones bajas, sí, sí, de Baja, jubilaciones muy claro. bajas. Además. No solo Porque quedaba mucha Milei gente. acaba de decir esta semana pasada que iba a volver a las FJP. Recién lo escuchamos nosotros acá en la radio. Sí, sí, lo cual también es absurdo porque no hay ejemplos donde eso haya funcionado bien. Incluso esto, las FJP dejaban afuera a por lo menos sí, la mitad de los adultos mayores de edad, y sin embargo las jubilaciones eran malas, digamos, y atrás de eso habían, cada FJP es una institución financiera que cobraba muchísimas comisiones, que los cálculos de los gastos, o sea, y le prestaba al Estado, encima a la FJP como privado, y el Estado le pagaba a las FJP un interés, o sea, al Estado le salía mucho más caro financiar el déficit, porque se hacía a través de estas FJP que eran privadas. O Hoy sea, nos parte salía de más la, caro a nosotros que aportábamos a la FJP, le salía más caro al Estado también, y encima cobrabas menos. encima cobraba menos, Es y una cosa además de increíble, todo, ¿no? Hay sí, sí, y gente que además va a de, votar a un tipo que dice, te voy a cagar de arriba de un poste, y lo van a votar. Eso es rarísimo, ¿no? la FJP es un Es caso para para estudiar estudiar eso. porque no cerraba por ningún lado. Incluso el Estado, los primeros 15 años, no recuerdo exactamente cuántos, pagaba la mayor parte de las jubilaciones, aún con las FJP funcionando. O sea, el Estado dejaba de recaudar los aportes y contribuciones que iban a las FJP, pero además pagaba la mitad de las jubilaciones. Es decir, era un negocio redondísimo para el mercado financiero, estos grupos, las Claro. FJP, y el Estado terminaba perdiendo ingresos y gastos que tenía que pagar con esos ingresos que dejaba de perder. Por lo tanto, no cierra por ningún lado, agranda el déficit incluso, que es algo que tanto lastima, tanto le molesta, ¿no? Por ahí a los economistas liberales. No te quiero Agranda el hacer déficit. cargo y es muy temprano a la mañana, ¿viste? Pero votar a un tipo que te promete eso te convierte en un boludo y en un garca al mismo tiempo. Porque, o sea, te va a cagar, pero Sí, además vas a cagar al resto, ¿no? Es tremendo. Perdón, Rodrigo, no te quiero hacer cargo de eso, pero sí, sí, sí. siento eso. Y ya sabemos que cuando todos estos sistemas explotan, se termina haciendo a cargo el Estado, que lo tenemos pagando Sí, todos. también, A claro, ver, claro. pero bueno, es eso, por ahí mucha gente no se acuerda o no lo vivió, y hay cuestión también de un poco de recordar que esto no funcionó. No Esto no funcionó. funcionó. Básicamente eso. Sí. Rodrigo, te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo. Fuiste muy claro con tu explicación, muy didáctico y necesitamos eso. Recordar, entender para no repetir los errores. Gracias, ¿eh? Tal cual. Un Abrazo saludo, grande. Jorge. Buen día. Abrazo. Bien, Rodrigo Ercolani, economista, miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos acompaña siempre para ayudarnos a entender mejor de la economía. Si no entendés la economía, es porque te están cagando. 8:51 en la República Argentina. Tema.